Ok, bienvenidos a la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Cada semana tenemos un sermón en inglés y español. Y queremos invitarle a venir cada semana y ver el sermón de la semana. Y hoy el tema es, ¿puede pecar un cristiano? ¿Puede pecar un cristiano? A veces algunos me envían preguntas. Y habían varios que me han preguntado, ¿es posible que un cristiano puede pecar? Algunos que dicen que son cristianos piensan que no, un cristiano ni puede pecar. Es una enseñanza falsa. Otros piensan que si un cristiano peca, pues él puede perder la salvación. ¿Es verdad? Vaya a la iglesia de la nube.com y los sermones pasados y busca donde dice la seguridad eterna. Porque en esta enseñanza mostramos muchos versículos que muestran que sin duda no podemos perder la salvación si somos cristianos. ¿Por qué? Porque es algo eterno. Es la vida eterna. Es la redención eterna. Si es eterno, no podemos perderlo. Es algo que Dios ofrece. Y cuando recibimos a Cristo somos nacidos de nuevo. Somos hijos de Dios. Y no es posible no ser nacido de nuevo cuando ya está nacido. Entonces, según la palabra de Dios, nadie que es un cristiano, nadie puede perder su salvación. Porque es Cristo que salva. Y Él da un regalo de vida eterna. Y dice que cuando recibimos a Cristo estamos en su mano. Y nadie puede arrebatarnos de su mano. Importante saber. Entonces, vamos a empezar en Job 35:6. Job 35:6. La palabra de Dios dice, si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Buena pregunta. Cuando pecas contra Dios, contra él. Y dice, ¿qué le harás tú? Es una pregunta interesante. Entonces la pregunta que tenemos hoy es, ¿puede pecar un cristiano? ¿Puede pecar un cristiano? Antes de empezar, vamos a ver como un perfil de la Biblia. Algo importante que debemos ver. Cada vez que predico, pues no cada vez, pero muchas veces que predico, me gusta poner aquí algo como un perfil de la Biblia para que podamos ver de qué estamos hablando. En el Antiguo Testamento tenemos la ley. La ley fue dada por Moisés. Lleva acento, ¿verdad? Y aquí, en el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia, no más la ley. Y según la palabra de Dios, todo esto es el Antiguo Testamento. Y aquí, después que murió Cristo, es cuando empezó el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que el testamento no puede empezar hasta que hay la muerte del testador. Aquí Cristo murió su sangre en la cruz. Ahí empezó el Nuevo Testamento. No más estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y la gracia vino por Jesús. Como dice aquel versículo, Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Entonces Jesús nos trajo la gracia. Moisés nos dio la ley. Bajo la ley fueron salvos por obras. Pero bajo la gracia somos salvos por fe. Después de este tiempo que se llama la iglesia, está el rapto. Después viene la tribulación. Después de esto, el milenio. Y aquí viene Cristo en Armagedón. Entonces miramos como un perfil de toda la Biblia. ¿Y dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde estamos? Bueno, quizás usted ha ido a un mall, ¿verdad? Y cuando uno entra al mall, ahí está como un mapa ahí. Ahí está una mapa. Y la mapa muestra todo el mall. Y usualmente tiene una cosa que dice, tú eras aquí. Bueno, ¿dónde estamos en la Biblia? Estás aquí, muy cerca al rapto.
Estamos casi al fin de la iglesia, en un tiempo cuando Cristo vendrá muy pronto. Entonces aquí está toda la Biblia. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos aquí mismo, bajo la gracia y no la ley. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esto, porque hay muchos que dicen que son cristianos hoy en día, que piensan que la salvación es por obras. Pero no, en aquel tiempo sí, pero hoy en día no es por obras. Romanos 4 dicen, pero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Ve que este versículo dice que hoy, en el tiempo en que vivimos, no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Gálatas, si hablas inglés, pues debe venir a la iglesia de la nube.com, que en inglés se llama thecloudchurch.org, porque allí hemos terminado de estudiar el libro de Gálatas, versículo por versículo. Algo interesante, si puedes hablar en inglés, debes verlo, porque es importante. Pero aquí en Gálatas 2:16, la palabra de Dios dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Amén. Ninguna carne será justificada por la ley. Ya no estamos bajo la ley. Romanos 10:4 nos enseña que Cristo es el fin de la ley. La ley es una maldición, dice la palabra de Dios. Y Cristo murió para redimirnos. Maldición. 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 La salvación hoy no es por la ley. Cristo murió para redimirnos de la ley. Somos salvos por la fe. Uno más. Tito 3:5. Tito 3:5. Aquí en Tito 3:5 la palabra de Dios dice así. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de regeneración. Entonces Cristo nos salvó, no por obras, sino por fe. No somos salvos por obras, sino por fe. Por esto en Efesios 2:8-9, un versículo bien conocido, ¿verdad? Que nos enseña que no es por obras, sino por fe. ¿Y cómo? Por gracia. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos bajo la gracia y Dios da la salvación como un don. No es como un salario. Aquí uno tenía que obedecer la ley y fue salvo por sus obras, algo que ellos ganaron por sí mismo. Pero aquí la salvación es fe en lo que Cristo hizo, y Él da como un don, como un regalo, la vida eterna. Hay una diferencia grande entre la ley y la gracia. Ahí en la iglesia de la nube.com, los sermones pasados, usted puede ver uno que se llama La Ley y la Gracia. Muchos han visto este video. Es importante ver la diferencia entre la ley y el tiempo en que vivimos, en que somos salvos por la fe. En Efesios 1:7 la palabra de Dios dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Su gracia dice. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la sangre. Y yo recibí al Señor por medio de leer Romanos 3:25, que dice, por la fe en su sangre. ¿Y qué es? Es la expiación de sangre que nos salva. En los sermones pasados en la iglesia de la nube.com, usted puede ver uno que se llama expiación de sangre. Es un video importante entender que somos salvos por Cristo y por lo que Él ha hecho. 1 Corintios 15:1-4 se llama el Evangelio.
¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Pero gracias a Dios resucitó al tercer día, según las Escrituras. Según las Escrituras. Si uno confía en Cristo y lo que Él ha hecho, es salvo. Aquí, según la ley, tú tienes que hacer todo. Pero aquí solamente es por confiar en lo que Cristo ya ha hecho. Lo que Él ha hecho. Lo que tú haces. Su salvación depende de lo que tú haces en el Antiguo Testamento. Pero ahora no depende de lo que tú haces. No es por tus obras. Es confiar en lo que Él, Cristo, ha hecho por nosotros. Interesante. Pero qué gran diferencia entre los dos. Ahora, según la palabra de Dios, vamos a Romanos 5 primero. Según la palabra de Dios, uno tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Confiar en lo que Cristo ha hecho. Confiar en su expiación de sangre. Por esto Romanos 5:9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. ¿Has recibido la reconciliación? ¿Has aceptado a Él como su Salvador? Cristo Jesús en la cruz pagó por todos los pecados. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. Todos pagados. Es importante porque algunos cristianos, o dicen que son cristianos, dicen que Cristo murió por tus pecados hasta que peca otra vez. Y cuando pecas de nuevo tienes que pedir perdón. ¿Ah? Si tienes que pedir perdón, entonces Cristo tiene que morir otra vez. No, la palabra de Dios enseña que Cristo pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros. Ya están pagados. Vamos a Colosenses para ver esto. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ve lo que dice la palabra de Dios. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos, oiga bien, todos los pecados. Todos los pecados son perdonados en Cristo. Lo que todavía no hemos hecho en el futuro, lo que sí hemos hecho, lo que estamos haciendo ahora mismo, todos los pecados están perdonados por la gracia de Dios. Estamos salvos por su gracia, no por obras, no por la ley. La gracia es maravillosa, maravillosa gracia. La gracia de Dios es lo que Dios da a usted que usted no merece. Es lo que Dios da que uno no merece. También es lo que Dios no da, aunque que sí merecemos. Por ejemplo, todos merecen ir al infierno, ¿sí o no? Todos deben ir al infierno porque todos son pecadores. Pero ¿sabes qué? Aunque que yo merezco ir al infierno, cuando me salvó Jesucristo, ya no voy. Por su gracia, no voy. Ahora, ¿debo ir yo al cielo? No, yo no merezco ir al cielo porque soy pecador, pero cuando Cristo me salvó, me dio un hogar, me dio una mansión en el cielo. Voy a vivir en el cielo, aunque que no merezco. Él me dio. Así es la gracia. Gracia es un galardón. Es decir, gracia es un don de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, miren lo que dice, versículo 15 y adelante. Y voy a contar cada vez que dice la palabra don, en referencia, en hablar de la salvación. Ve lo que dice aquí, 15. Mas no como el delito, tal fue el don, una vez. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia
don por la gracia, dice, de un hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don, porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don, otra vez, gratuito es de muchos delitos para justificación. Porque si por delito de uno reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán justos. La ley empero entró para que un delito abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor mío. 5 veces. En inglés, pues, 6 ayer. Quizás olvidé uno, pero 5 veces por lo menos en hablar de la salvación habla de un don. El don es por medio de gracia. Somos justificados por gracia, por fe, no por obras. Interesante, pero bien importante. La salvación es gratis, dado a los que creen por la gracia de Dios. Si tienes tiempo, vaya a la iglesiadelanube.com y haga un clic ahí donde dice sermones pasados y busca el sermón sobre la justificación. Busque donde habla de la imputación, porque esto enseña muy bien cómo Dios da su justicia a los que creen en Él. Es un regalo, es un don que Dios da. Ahora, estamos hablando de esto. ¿Puede pecar un cristiano? Pues claro que sí. Pero vamos a ver. La pregunta debe ser, un hombre que es un cristiano, ¿puede o debe? Es mejor preguntar. ¿Puede pecar el cristiano o debe pecar el cristiano? La verdad es, un cristiano sí puede pecar, pero ¿debe pecar? No, no debemos. Porque somos salvos, porque Dios nos regaló la salvación, debemos vivir una vida agradable a Dios. Yo puedo pecar, pero no quiero pecar. Puedo pecar, pero no debo pecar, porque Cristo me salvó. Vamos a ver lo que pasa cuando uno acepta al Señor como su Salvador. Vamos a Colosenses 2:11. Hay pocos cristianos que entienden lo que pasa cuando uno acepta al Señor. Por esto es importante mostrar exactamente lo que pasa cuando uno recibe al Señor como su Salvador. ¿Ok? Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Así nos enseña sobre la circuncisión espiritual, en la cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Versículo 12 dice que es una operación de Dios, la circuncisión espiritual. Lo que pasa es, cada persona tiene 3 partes. Tiene un cuerpo, tiene adentro el alma, y adentro de ahí tiene el espíritu. Ahora, espíritu lleva acento. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, Dios corta su alma de su cuerpo y mete adentro su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que nueva criatura es. Ya no más es el hombre antiguo, es el nuevo criatura. La nueva criatura. Nueva criatura. La nueva criatura es el alma del hombre con el Espíritu de Dios, con E mayúscula, adentro. Entonces todavía vive en el cuerpo de pecado, pero no es que como antes, ahora es nueva criatura. Somos lo que está adentro, el cuerpo no es nosotros, el cuerpo es algo afuera. Y la Biblia dice que el cuerpo es de pecado, pero de adentro, la nueva criatura es de Dios, del Espíritu.
Ya no más estamos como antes cuando estamos salvos. Somos una nueva criatura. El cuerpo mismo puede pecar, pero el alma adentro con el Espíritu de Dios no puede pecar. Entonces, ¿puede pecar un cristiano? Sí, en el sentido que su cuerpo puede pecar, pero no en el sentido que la nueva criatura adentro puede pecar, porque la nueva criatura no puede pecar, porque ¿cómo puede pecar el Espíritu Santo? No puede. Entonces, nosotros que estamos adentro, nosotros que somos salvos, estamos en una prisión, en una cárcel. Estamos encarcelados en un cuerpo de pecado. Somos nuestro enemigo más peor. Quiero que imagines su enemigo más peor. ¿Y qué tal si tú tienes que estar con él todos los días? Quizás en esposas, ¿verdad? Se llaman esposas. Y ustedes tienen que andar con su peor enemigo. Qué horrible, ¿verdad? Pero es algo más peor porque usted no está adentro de aquel. Usted está adentro de su más peor enemigo cuando eres un cristiano. Encarcelado en un cuerpo de pecado. El cuerpo tiene sus propios deseos. Y el cuerpo quiere pecar porque es un cuerpo de pecado. Pero el espíritu adentro, no. Entonces la vida cristiana es una guerra. Es una guerra entre el cuerpo y el espíritu. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esto, porque es muy importante. ¿Puede pecar un cristiano? Sí puede. Su cuerpo todavía puede pecar. Pero ¿puede pecar un cristiano? No, en el sentido que la nueva criatura no peca. Es el cuerpo que peca, pero el espíritu no. ¿Puede pecar un cristiano? Sí puede, pero ¿debe pecar? No debe, porque debe andar en el Espíritu. Muchos versículos que quiero mostrar. Es mejor escuchar la palabra que lo que digo yo. Y quiero que la palabra de Dios habla misma a nosotros, que la palabra misma habla. Romanos 6 y adelante. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que es el espíritu, perdón, el cuerpo, nuestro viejo hombre es crucificado con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Se llama el cuerpo de pecado. Sea destruido. Y dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que está muerto, libre es del pecado. Y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Cierto es que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene más dominio sobre él, porque en cuanto él murió, al pecado murió una vez. ¿Ve? Cristo murió una vez para todos los pecados, pasados, presentes, futuros. Y dice, murió una vez más en cuanto vive, vive para Dios. Versículo 11. Y dice, así también vosotros, estimándoos que de cierto sois muertos al pecado, mas que vivís para Dios por Señor Cristo el Señor. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Oiga bien, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No debemos dar al cuerpo lo que quiere. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Oiga bien, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Ya no estamos aquí, estamos aquí. Pero ¿qué está diciendo? No reine pues el pecado, en vuestro cuerpo. No debemos dar al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Debemos pues entonces servir a Dios y no a la carne. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el espíritu y no cumpliréis las concupiscencias de la carne. Versículo 17, porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. Entonces ve, hay una diferencia
Cuando somos salvos ya somos una nueva criatura. Y la nueva criatura no puede pecar. Pero estamos adentro de un cuerpo de pecado. Entonces usted tiene que decidir, ¿voy a servir al Espíritu o voy a servir al cuerpo? Así es la vida cristiana. Dar al Espíritu más, el Espíritu reine. Dar al cuerpo más, el pecado reine. Pero si pecamos, no vamos al infierno. Somos salvos. Dios redimió la criatura adentro. Lo que no está redimido todavía es el cuerpo. Efesios 4:30 habla del cuerpo. El día de redención en que tenemos un cuerpo glorificado. Vamos a Romanos 7. Uno de los hombres pues más inteligentes, quizás el mejor enseñador o maestro de la Biblia era el apóstol Pablo. Hoy en día nosotros en el tiempo de la gracia estamos bajo el ministerio de Pablo. Pablo es, según Romanos 11:13, nuestro apóstol. Y los libros de Romanos a Hebreos, o quizás Filemón, son de Pablo. Y esto es donde debemos conseguir la doctrina para nosotros, la iglesia de hoy. Dios reveló muchas cosas a Pablo. Entonces, Pablo era un buen hombre, pero mira la confesión de él en Romanos 7. En Romanos 7:14 y adelante, mire, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Porque lo que hago no lo apruebo, mas lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Él dice, las cosas que no quiero hacer, hago. ¿Por qué? Porque él a veces da a la carne lo que la carne quiere y peca. Pero es el cuerpo que peca, no la criatura adentro. Seguimos pues, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Y dónde mora el pecado? En el cuerpo. Porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo. Oiga bien, no lo hago, dice él, yo no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. El mal está en su cuerpo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, rebelándose contra la ley de mi mente, y llevando cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces dice, oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Dios es el único. Y nosotros recibiremos un cuerpo glorificado cuando viene el rapto. Estamos esperando, pero por mientras estamos aquí en un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado. Y algún día va a morir si no viene pronto el Señor. Y tú tienes que decidir, ¿quiero servir al cuerpo o servir al Espíritu? Es su decisión. Por esto sabemos, porque Cristo dijo, toma su cruz y seguidme. Seguidme, ¿verdad? Algún predicador dijo así, y no me gusta mucho, pero es algo entendible por lo menos. Un predicador antiguo dijo que en su corazón tú tienes dos cosas. Tienes un trono y tienes una cruz. Cuando tú estás sentado en el trono, el cuerpo peca y el cuerpo está en control. Pero cuando tú estás en la cruz, negando el cuerpo, Cristo está sentado en el trono. Cristo está en control. ¿Ves la diferencia? Si tú tomas control y obedeces al cuerpo, Cristo está en la cruz. Pero si Cristo está en el trono y estás en la cruz, crucificando sí mismo,
poniendo abajo los deseos de la carne, pues tiene que entrar el Señor. Es importante y interesante. Nosotros que somos cristianos, podemos pecar, pero ¿debemos? No debemos. Sí podemos, pero no debemos. Y cuando pecamos, ¿quién peca? Es el cuerpo que peca, no la criatura adentro. Entonces, es una guerra y debemos pelear. Bueno, hemos visto muchos versículos y quiero terminar con nada más de otros versículos de los libros de Pablo, en que Pablo dice que no debemos pecar, que no debemos. Sí podemos, aunque Pablo confesó que él pecó, su carne a veces quiso hacer algunas cosas, pero debemos servir a Dios. Vamos a 1 de Corintios 15, 34. 1 de Corintios 15, 34. Dice, despertad justamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces dice, no pequéis. No debemos pecar, debemos pelear contra la carne y servir a Dios. Efesios 4, 22. A despojaros del hombre viejo, y cuanto a la pasada conversación, el cual es corrompido conforme a las concupiscencias engañosas, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestiros del hombre nuevo, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, la nueva criatura. Debemos andar en el espíritu, no en la carne. Aún más dice, versículo 25, por lo cual dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de que dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Versículo 31. Toda amargura y enojo e ira y clamor y maldicencia sea quitada de entre vosotros con toda malicia. Mas sed los unos con los otros benignos, compasivos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Otra cosa, 1 de Corintios 6, 18. 1 de Corintios 6, 18. Mire lo que la palabra de Dios está diciendo a los cristianos. Debes pelear contra la carne y no dar a la carne lo que quiere. No haces los deseos de la carne. En 1 Corintios 6, 8, mas vosotros hacéis la injuria y defraudáis. Y estos, hermanos, 18, estamos en 8, perdón. Huid la fornicación. Cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Oiga bien, no debemos fornicar. Ahora, no todos los deseos de la carne son malos. Hay muchos. Pero hay un deseo bueno. Si estás casado, sí puedes tener sexo con otro. Pero tener sexo afuera de matrimonio es un pecado. Y la carne tiene un deseo de tener sexo, pero tienes que hacerlo correcto bajo el matrimonio. Mira el versículo 10 y 11. Ni los ladrones, ni los avaros, esa palabra, avaros o ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos de vosotros. Oiga bien, erráis, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya que somos salvos, debemos vivir santo. No debemos vivir de una manera no santo. No debemos seguir a la carne. Vamos a Colosenses. Colosenses.
Colosenses 3:7. En las cuales vosotros también andabais en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, sucias palabras de vuestra boca. Oiga bien, no mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. Debemos despojar la carne. Y habiendo vestido de nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que le creó. Qué importante es andar en el Espíritu y no en la carne. Vamos a 2 de Timoteo. He conocido a algunos cristianos que creen en la gracia. Y según ellos, la gracia es una licencia para pecar. Es que ellos piensan, bajo la gracia no puedo perder la salvación, yo puedo hacer todo lo que quiero. Pues sí, pueden pecar, pero deben pecar. Así es el asunto. Ellos no deben pecar. Uno que piensa así es uno malo. No debemos andar mal porque podemos. Debemos servir a Dios. Segundo de Timoteo 2:19 es un versículo que me gusta mucho. Segundo de Timoteo 2:19 dicen: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Y oiga bien lo que dice: apártese de iniquidad todo aquel que nombre el nombre de Cristo. Debemos apartarnos de la maldad. Debemos servir a Dios. Somos salvos por gracia, no para pecar, sino para servir al Señor. Primero de Timoteo 5:20. Mire lo que dice: a los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Dios no quiere que pecamos. Dios quiere que servimos a Él. La gracia no es una excusa pecar. Es una oportunidad servir de amor al Señor Jesucristo. Otra vez a Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículo 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Pues que pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Oiga lo que dice: no lo permita Dios. Dios no quiere que pecamos. Dios quiere que vivimos santo. Una vida agradable al Señor. Santo. Seguir al Espíritu y no el cuerpo. Miramos a 1 Corintios 10:13. Entonces uno dice: pues entonces, ¿cómo puedo yo vivir sin pecar? Hay muchos en el mundo que dicen que son cristianos, pero son adictos a algo. Algunos son adictos de fumar, porque la nicotina, o ¿cómo se llama es una droga. Ellos dicen: yo no puedo, yo quiero quitarlo y no quiero hacerlo más, pero ya soy adicto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para servir a Dios y dejar los deseos de la carne? Pues 1 Corintios 10:13 dice: no os ha tomado ninguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes te hará también salida con la tentación, para que la podáis llevar. Oye bien lo que dice aquí: que Dios siempre da un lugar o una manera de escapar de la tentación. Cuando viene la tentación y uno quiere pecar, Dios siempre dice: no, yo tengo una manera en que, o un lugar en que pueda escapar. Tú no tienes que pecar. Siempre Dios ofrece el escape, ¿verdad? El escape se llama. Es un versículo muy importante, porque los que pecan no tienen que pecar. Siempre Dios está fiel allí y quiere ayudarle a salir del pecado. No tienes que pecar. Vamos a Hebreos. Voy a terminar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4.
Ve lo que dice. Por tanto, nosotros también, que estamos rodeados de una gran nube de testigos, desechando todo peso en el pecado que tan cómodamente nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta. Mire, debemos correr, debemos dejar todo el peso y el pecado. Y mire, ¿cómo podemos dejar el pecado? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pues considerad a aquel que sufrió tal contradicción del pecado contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestras almas. Debemos siempre pensar en Él, en lo que Él hizo por nosotros. La vergüenza, el dolor. Hace poco prediqué sobre los dolores de Cristo. Cuando uno siempre está pensando en Cristo y lo que Él ha pasado, pues es difícil pecar, sabiendo que Él tenía que aguantar todo esto en pagar por nuestros pecados. Pero vea versículo 4. Vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es un combate, es una guerra, como le dije, ¿verdad? Y dice que no has resistido hasta la sangre. ¡Wow! ¿Cuántos estaban al punto de pecar, pero antes de pecar quisieran derramar su sangre? Pocos, ¿verdad? Pero Cristo, tanto que aborrecía el pecado, libertadamente de su propia voluntad derramó su sangre. Y cuando somos salvos, la palabra de Dios dice que Dios nos lava en la sangre de Cristo. Cuando Cristo mira a nosotros, Él no mira al pecado, Él mira a su sangre. Estamos cubiertos en la sangre de Cristo. Pero ¿sabes qué? Cada cristiano debe tener el deseo de servir a Dios. Y cada cristiano debe pensar lo mismo. Algún predicador me dijo muchos años atrás, él dijo, mire, si uno de verdad ama a Cristo, dice que si en verdad ama a Cristo, debe pensar así: mejor es morir que pecar. Cuando él me dijo así, wow, yo pensé así, wow, qué duro es, ¿verdad? Pero ¿qué es una guerra? En una guerra hay gente que muere. Debemos hacer morir el cuerpo, como dice el versículo. Aquel versículo en la Biblia. Debemos amar a Cristo tanto que ni queremos pecar. Que mejor es morir que pecar. ¿Piensas así? Ahora, así es la pregunta. ¿Puede pecar un cristiano? Sí puede. Sí puede. Pero mejor preguntar, ¿debe pecar un cristiano? Hemos visto muchos versículos en que dice, no pequéis. Dios no quiere que pecamos. Abajo de la gracia, sí podemos, pero no debemos. No debemos. Y en verdad, cuando pecamos, no es nosotros que peca, es el cuerpo que peca. Nosotros que somos salvos, somos la nueva criatura adentro. La nueva criatura no peca. El Espíritu Santo no puede pecar. Entonces, como cristianos, como Cristo había crucificado, nosotros debemos crucificar la carne todos los días. Estamos adentro de un cárcel. Estamos encarcelados en una prisión de carne pecaminosa. ¿Y qué debemos hacer? Debemos pelear. Debemos pelear. Bueno, así voy a terminar. Pero tengo pregunta. ¿Eres cristiano? ¿Eres salvo? Si no, debes venir a Cristo. Lea el Evangelio 1 Corintios 15, 1 al 4. Confíe en la sangre que Él derramó en la cruz. Porque la salvación solamente es por medio de Cristo. Por su gracia y por fe en lo que Él hizo por nosotros. Y si tú eres un cristiano, quiero preguntarle algo. ¿Estás en la carne o en el Espíritu? ¿Andas en la carne o en el Espíritu? Si amas a Dios, debes andar en el Espíritu, debes servir a Dios. Porque hay gente en el mundo perdido. Y hay que pensar en esto. Si yo vivo en pecado y el mundo me mira, y yo digo, soy cristiano, me van a burlar. ¡Ja!
y tú haces lo mismo que yo. Pero si vivimos santo, el mundo va a mirar y decir, wow, tú eres un cristiano, tú vives diferente, tú tienes algo que quiero yo. Y ve su modo de vivir. La gente está mirando. Y si quieres vencer contra la carne, quizás un perdido puede venir y pedirle, ¿y qué tienes que yo necesito? Porque veo que eres diferente. Y tú puedes decir, yo tengo a Cristo como mi Salvador. ¿Quieres a Cristo Jesús también? Qué gran oportunidad. Pero qué triste que hay muchos cristianos que quieren vivir en la carne y son mal ejemplos. Es algo tremendo. Gracias por ver este video. Cada semana tenemos un sermón nuevo en inglés y español. Te invitamos a la iglesiadelanube.com. Dios te bendiga.